Bueno, buenas noches, iglesia, hermanos. Hola. Un saludo desde casa. Seguimos miércoles virtual. Vamos a orar para poner esta alabanza en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Estamos acá, Señor, para darte todo el honor, toda la honra, toda la gloria, Señor, y anhelamos que esta alabanza sea de olor grato para ti, Papito Dios. Perdona nuestros pecados, límpianos y llénanos con tu Espíritu Santo, amado Padre. Dispón nuestros corazones para este tiempo especial contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis pecados, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
así es, amado Padre. Te ofrecemos todo nuestro corazón a ti, Papito Dios. Venimos aquí con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón que reconoce que necesitamos de ti, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, amado Señor. Te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
estar a tus pies. Así es, Señor, no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos todo el honor a ti, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te rogamos por este día, Padre Santo, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, instruyéndonos, Señor. Que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a nuestro corazón, Señor, y haciendo tu obra, Padre amado. Te amamos, te bendecimos, Señor. Quedamos en tu presencia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós. Hola, ¿cómo están, mi querida iglesia de Capilla Verdad Cali? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Es para mí un privilegio poder servirles de esta forma. Mi nombre es Alex Aguad y reciban un saludo de parte de la Iglesia Semilla de Mostaza México. Les amamos, estamos para servirles y de verdad es un honor para mí poder compartir la palabra con ustedes. Me encantaría que pudiéramos iniciar con una oración. Hoy vamos a revisar el capítulo 8, verso 1 al 11 del Evangelio de Juan. Sé que va a ser de gran bendición poder leer su palabra y conocer lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. ¿Me acompañas a orar, por favor? Señor, gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder glorificarte, de poder escuchar tu voz y responder, Señor, en obediencia, en adoración. Señor, háblanos esta noche, háblanos y transforma nuestras vidas, Señor. Permítenos poder examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida y que por medio de tu palabra podamos ser corregidos, instruidos, que podamos ser transformados, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro querido Salvador, Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues muy bien, Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Pero de hecho, en algunas versiones, en realidad es desde el verso 53, ¿verdad? Es que pareciera que está ligado este pasaje al hecho de que Jesús se quedó en Betania. Pero bueno, vamos a leer el Juan 8, verso número 1, ¿no? O si aparece ahí, va a aparecer quizás el 53 ligado al verso 1. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué historia! Definitivamente es una historia que ha sido muy amada por los creyentes, por lo que implica, por lo que significa acerca de la gracia, el perdón, la misericordia del Señor. Pero antes de estudiar esta porción, yo quiero recordarte de algo importante acerca del Evangelio de Juan. Bueno, Juan nos dice cuál es el propósito de escribir todas estas historias que apuntan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Señor. Al final en Juan capítulo 20, 30 y 31
se nos dice que el propósito de este evangelio es persuadir al lector para que crea en el testimonio acerca de Jesús, acerca de que Él es el Hijo de Dios, y en respuesta le entregue su vida como el Señor, como el Salvador. Y todas estas historias están diseñadas para ese propósito, con el propósito de mostrar que Jesús es quien dijo ser, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es Dios hecho carne, que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, a rescatarnos, que Jesús es quien Dios envió para mostrar su amor y su misericordia. Así que este pasaje, este capítulo tiene ese propósito, apuntar a Jesús, apuntar a su gracia, su amor, su perdón. Ahora bueno, algo que creo que es muy importante hablar de este pasaje, en especial de este pasaje. Y bueno, yo luchaba en las semanas si decirlo, no decirlo, pero la mayoría de pastores y la mayoría de comentarios lo mencionan y yo creo que es bueno decir, ¿qué cosa? Alex, ya dinos, ¿qué cosa? Bueno, a lo mejor lo sabías esto, a lo mejor no lo sabías, pero en la mayoría de las Biblias, Juan, en esta porción, 8 del 1 al 11, viene quizás con algunas marcas o quizás vas a encontrar un asterisco y abajo una explicación. En algunas versiones, como la NBI, vas a encontrar que quizás el pasaje no está, aparecen unos corchetes, ¿no? Unos paréntesis, y abajo hay una explicación de por qué no está. Y bueno, en las Biblias de estudio regularmente hay un comentario al respecto de qué pasa con este pasaje. Bueno, esta porción, justo del verso 1 al 11, tiene una historia especial, una historia interesante. En la mayoría de los principales manuscritos en griego no aparece esta porción del 1 al 11. En algunos manuscritos aparece en otras partes de Juan, incluso en algunos manuscritos aparece al final de Juan como un añadido. Y en otros pasajes, en otros evangelios, también aparece esta porción en algunos otros manuscritos. Por ejemplo, en Lucas, hay manuscritos de Lucas donde aparece esta historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces, algunas Biblias ponen un paréntesis, algunas lo omiten y ponen una explicación al final, pero lo que se cree es que esta historia probablemente fue parte de estos relatos acerca de Jesús, como parte de la tradición oral que impartían los apóstoles previo a la formación de los evangelios canónicos por escrito. Y esta historia era muy conocida por todos, es decir, que esta es una historia genuina, es lo que la mayoría de eruditos del Nuevo Testamento afirman. Esta es una historia genuina, porque es una historia que no contradice nada doctrinal acerca de Jesús. Es una historia que suena muy genuina, muy a las historias que encontramos en los evangelios sinópticos. Y es una historia que también es reconocida por los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Pues fueron los discípulos o los sucesores en el liderazgo de los apóstoles. Y algunos de ellos mencionan esta historia o se menciona que enseñaban en sus iglesias esta historia. Entonces era conocida por los padres apostólicos y es muy probable que por alguna razón, quizás en ciertos manuscritos no aparece, quizás algunos creen que había una primera versión del Evangelio de Juan, ¿no? Donde estaba esta historia y luego en la versión final se decidió quitar esta historia por el mismo Juan, pero quizás estaba en Lucas. Bueno, hay varias explicaciones que dan los eruditos. Pero la mayoría de comentaristas está convencido de que esta porción es auténtica, se percibe de manera auténtica el ministerio de Jesús. Es una historia que de forma interesante pues comienza con la búsqueda de apedrear a esta mujer, y todo el capítulo, si te vas al final del 8, termina con los líderes tratando de apedrear a Jesús. Es decir, hay un flujo dentro de todo el capítulo, ¿no? Si lo ves, todo el capítulo completo,
hay un flujo. E incluso conecta muy bien con la idea de Jesús como la luz del mundo y esta mujer que está en tinieblas, pero también los líderes, que Jesús ha venido a traer luz. Entonces, es un capítulo que se ve auténtico, perdón, es una porción que se ve auténtica, que encaja con el capítulo, que encaja con la temática, y que la mayoría de comentaristas, pues hay explicaciones de por qué en ciertos manuscritos no está, y en ciertos manuscritos sí está, pero la mayoría está de acuerdo con que es una historia auténtica de Jesús. Y bueno, ya habiendo tratado ese asunto, pues vamos a entrar a este pasaje, vamos a ver qué nos enseña, cómo es una porción, en una historia en la que vemos algo del corazón de la Biblia, del mensaje del Evangelio, de la gracia, del amor, de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Ahora, es muy interesante que todas las historias del capítulo 2 al capítulo 12, todas estas historias, ustedes las han ido leyendo, encajan dentro de alguna festividad del judaísmo, ¿no? La boda de Canaán, las bodas en Canaán, el templo, ¿no? Alguna institución especial del judaísmo, también la alimentación de los 5,000, la Pascua, ahora la fiesta de los tabernáculos. Es el contexto de este capítulo 7, 8 y 9, es este contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y luego el capítulo 10 es esta fiesta de la dedicación, o lo que conocemos como el Hanukkah. Entonces, cada una de estas instituciones y festividades del judaísmo es como el trasfondo de todas estas historias, donde Jesús se presenta como el cumplimiento de cada una de estas historias. Así que en la fiesta de los tabernáculos, fiesta que celebraba como Israel había sido rescatado de la esclavitud, de la muerte, y se celebraban a través de ponerse pues estas tiendas de campaña en las calles, y pasaban tiempo ahí, lo celebraban con sus hijos, y contaban las historias del agua que salió de la roca, y había estas grandes lumbreras que se ponían en Jerusalén, en el patio del templo, para recordar la columna de fuego que guió al pueblo en el desierto. Y todo esto están celebrando, están estos temas de luz, tinieblas, provisión en el desierto, rescate, libertad. Todos esos temas son temas que estaban ocurriendo justo en esta festividad. Y Jesús se presenta en medio de esta festividad como aquel que verdaderamente es el cumplimiento al que apuntaban todas estas historias. Como lo hizo en el capítulo 7, ¿te acuerdas? Él es la verdadera, el agua verdadera que puede calmar la sed, que puede del interior brotar y traer satisfacción. Él es el verdadero maná que cayó del cielo, el cual si comemos de él no tendremos ni hambre ni sed jamás. Entonces, Él es el verdadero cumplimiento también de este tema de luz. De hecho, más adelante de esta pequeña historia que vamos a ver, Jesús se presenta como la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Así que ese es el trasfondo de esta pequeñita historia. Pero también todo este capítulo 8 es un capítulo donde hay muchos conflictos entre los líderes y Jesús, y hay discusiones. De hecho, ya desde el capítulo 7 hay estas discusiones y estos malentendidos al respecto de Jesús, que en Juan, de hecho, son el momento perfecto para hablar más acerca de quién es Jesús, y al igual en este capítulo. Así que una vez más hay un conflicto entre estos líderes, especialmente los fariseos y escribas, que traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio delante de Jesús. Pero también esta historia de alguna manera nos hace recordar a la historia de Salomón. ¿Te acuerdas de esta historia en la que dos mujeres están luchando por razón de un hijo, ¿no? Y una está diciendo, no, es el hijo de ella es mi hijo, y su hijo se murió y tomó mi hijo en la noche, y ahora está diciendo que es suyo y no me lo quiere dar. Y que Salomón dijo, no, esta sabiduría salomónica. Bueno, partan al niño a la mitad y denle una mitad a la mamá y una mitad a la otra. Y la mamá que dijo, no, por favor, no le haga nada al niño, Salomón dijo,
ella es la auténtica madre, ¿no? O sea, aparece como este rey sabio. Y en este pasaje algo muy similar, Jesús va a escribir algo en tierra y va a provocar que estos líderes terminen abandonando su deseo de apedrear a esta mujer y sorprender a Jesús en una trampa. O sea, Jesús aparece aquí como un maestro sabio, como un rey sabio. Pero es más que eso, ¿verdad? Jesús no solamente es este rey sabio, Él es el verdadero rey sabio. Él es el verdadero maestro. Él es más que esto, incluso Él es Dios hecho carne. Así que el verdadero rey sabio. Bueno, dice el verso 1 que Jesús se fue al monte de los olivos. Y era un lugar recurrente al que Jesús probablemente acudía con sus discípulos a este lugar, un lugar probablemente de descanso, un lugar donde también Jesús enseñaba. Y también Jesús solía quedarse en un lugar cercano al Monte de los Olivos. La aldea de Betania estaba muy cerca del Monte de los Olivos, así que es muy probable que cuando dice que se fue al Monte de los Olivos, es también probable que fuera a descansar a este lugar, a la casa de Marta, María y Lázaro en Betania, y que era un lugar donde Jesús solía refugiarse. Era una familia especial para el Señor, eran como los amigos de Jesús, y él probablemente pasó la noche en ese lugar. Pero de pronto nos dice que en la mañana volvió al templo, todo el pueblo viene a él, y él está sentado enseñando. Y es ahí donde dice el verso 3, que los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero la clave está en el 6, ¿verdad? Mira lo que dice. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Pero qué hacía Jesús? Jesús estaba inclinado en el suelo y escribía en la tierra. ¿Qué escribió? Bueno, ahorita vamos a, en un momento más, a hablar acerca de esto. Pero viene este grupo de personas identificados en este pasaje como escribas y fariseos, que llevan a esta mujer sorprendida en un acto de inmoralidad y que presentan delante de Jesús y le dicen: oye, Moisés nos mandó, la ley nos mandó a apedrear a las personas que eran sorprendidas en un acto inmoral así. ¿Tú qué dices? Y lo que quieren hacer es hacer caer a Jesús. Ahora, los escribas y fariseos regularmente aparecen juntos por una razón. Los fariseos eran parte de este partido del judaísmo que era sumamente celoso de la ley y que ellos estaban tratando de responder al problema de Roma, al problema de estar pues invadidos por una nación que pues era pagana, adoraba a dioses ajenos y que no tenían esta libertad como la querían. Y ellos creían que la razón es porque pues habían sido infieles a la ley como pueblo y tenían este deseo de promover la fidelidad a la ley. Y era un buen deseo, pero que en su afán porque el pueblo pudiera ser fiel a la ley, convirtieron en esto en una carga que incluso Jesús dice que ni ellos mismos cumplían realmente. Y los escribas eran los expertos en teología, eran los abogados, eran los que resolvían asuntos precisamente relacionados con la aplicación de la ley del Pentateuco, de la Torá, ¿no? Y por eso regularmente aparecen juntos los escribas y los fariseos, ¿no? Son los eruditos, ¿no? Son los que pueden aplicar el texto, interpretarlo, los que lo copiaban, lo enseñaban, y están juntos en este asunto legal, pero lo que buscan es tentar a Jesús. Lo que buscan es tentar a Jesús. Ahora, creo que por el hecho de que el texto nos dice eso, nos damos cuenta que su intención no es ni preservar la integridad de la ley, ni tampoco están preocupados por la vida de esta mujer. Es algo secundario. Lo que quieren hacer es
hacer caer a Jesús. Así que si Jesús de alguna manera dice algo tal como que es un error condenarla, que deberían perdonarla, entonces tendrían algo que señalar contra Jesús, que Jesús está yendo contra la ley de Moisés. Ahora, bueno, surge, creo, una pregunta aquí. La ley de Moisés contenía una instrucción como la que ellos mencionan, tenía que ejecutarse con pena capital, pena de muerte, aquellos que eran sorprendidos en la inmoralidad. Bueno, sí, en Deuteronomio capítulo 22 se indicaba que debía morir en el caso de que alguien estuviera comprometido, no estaba casado ya, pero comprometido, y cometía infidelidad estando comprometido, pues ambos, ¿no? Tanto el amante como quien cometía la infidelidad, tendría que ser ejecutados. Pero también esto ocurría para aquellos que estaban casados y cometían infidelidad, aunque no se mencionaba qué tipo de muerte tenían que llevar. Así que, bueno, es muy probable que esta mujer estuviera casada, porque la Mishnah, que eran comentarios rabínicos, mencionaba que debían ser apedreados los que estuvieran casados y eran sorprendidos en adulterio. Así que es muy probable que este fuera el caso. Pero nos surge entonces una pregunta más. ¿Dónde está el amante? Si fue sorprendida en el acto de la inmoralidad, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde está el amante? Porque ellos se están presentando como aquellos que tienen pruebas para demostrar que esta mujer fue sorprendida. ¿Qué pruebas son? Bueno, el texto no lo menciona, pero no está el amante. ¿Lo dejaron ir? ¿Por qué a esta mujer y a él lo dejaron ir? Bueno, estos líderes no están preocupados ni por el pecado, ni por la vida de esta mujer. Están usándola como un instrumento para satisfacer sus deseos contra Jesús, para atacar a Jesús. Se presentan como quienes son moralmente superiores a esta mujer y a Jesús. Y están tratando de poner a Jesús en una esquina de donde, digamos, lo quieren acorralar para que no pueda escapar. Pero Jesús escucha y está escribiendo algo en tierra. ¿Qué está escribiendo? Bueno, la verdad es que podríamos especular muchas cosas, pero no lo sabemos. ¿Podría ser una porción de las Escrituras? ¿Podría ser el pecado de estos líderes? ¿Podría estar escribiendo a Jesús alguna palabra como hipocresía? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que Jesús está por responder de una manera llena de sabiduría, demostrando que Él es en verdad el Señor. Y a esta insistencia de los líderes le responde lo siguiente. Quisiera leértelo en la NTV. En la versión NTV, Él responde así. Y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Creo que estas palabras de Jesús han sido de las más conocidas, de las palabras que más recordamos, ¿verdad? De las historias de los evangelios. Ahora, creo que es importante aclarar que Jesús no está diciendo que la ley de Moisés está equivocada. Lo que está diciéndoles es que si toman en serio la ley de Moisés, estos líderes, pues ellos también serían hallados culpables. Así que digámoslo, como solemos decir, con el dedo que está señalando a alguien, con otros 3 te estás señalando a ti mismo. Así que qué peligroso, ¿verdad? El esconderse detrás de una supuesta moral superior y condenar a alguien cuando yo mismo podría estar, quizás no en el mismo pecado, pero sí en otros pecados y condenando a alguien y no viendo la propia oscuridad de mi corazón. Ahora, me encanta lo que dice también la NTV, la respuesta de estos líderes. Dice, al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad,
hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Por qué los de más edad? Bueno, algunos dicen eran los que más habían vivido y más tenían de qué avergonzarse. Pero desde el de más edad hasta el más joven se fueron retirando, dejaron a la mujer. Y las palabras que ahora voy a leer también en esta versión sencilla de la NTV, posiblemente son los versos que más confort, que más consuelo han traído de estas historias, de estos encuentros de Jesús con personas que experimentan su gracia, que son transformadas por Él. Dice la NTV: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Ahora, qué interesante que Jesús se refiere a ella con un tono cálido. ¿Sabes? Jesús está tratando con dignidad a esta mujer. Jesús está utilizando la misma palabra que usó para dirigirse a María. Está tratándola con dignidad, con respeto. Ojo, no está haciendo a un lado su pecado, pero está tratándola con dignidad. Y Jesús le advierte, de hecho, precisamente porque la trata con dignidad, le advierte que se aparte del pecado. Jesús le dijo: yo tampoco, vete y no peques más. Entonces creo que aquí está mucho de lo que podemos aprender de este pasaje. Porque no es que Jesús está enseñando que el pecado no es importante o que el adulterio no sea grave. No está minimizando el pecado. El pecado en la Biblia, y especialmente el pecado sexual, suele estar acompañado de muchísimo dolor y mucha destrucción alrededor. El pecado sexual deja marcas, deja heridas, destruye matrimonios y hogares. Jesús habló del pecado sexual en Mateo capítulo 5 como algo que proviene de la corrupción del corazón, del interior. Y es algo que no debe tomarse a la ligera. Es algo destructivo, muy, muy destructivo. La sexualidad no es mala. Podríamos utilizar esta ilustración. El deseo sexual, la sexualidad es un regalo de Dios. Es como el fuego. El fuego es bueno y puedes utilizarlo para algo muy productivo, como para preparar un platillo, como para reconfortarte en el frío. Pero un fuego sin control, fuera de los límites que protegen, como lo sería una estufa, una fogata, el fuego es muy destructivo y lo consume todo. Y así la sexualidad, fuera de este círculo de protección que es el matrimonio, es muy destructivo y muy doloroso y denigra a las personas. Es tratar a una persona y reducir a una persona, denigrar a una persona. Pero el punto de esta historia, regresando al punto de esta historia, creo que aquí está el corazón de esta pequeña porción. El que ha sido rescatado, el que ha sido perdonado, el que ha sido librado de la muerte, debe vivir una vida en respuesta a ese perdón. Debe vivir una vida diariamente reflexionando al respecto de la gracia y el amor. Una vida de gratitud, una vida de gratitud. Yo no sé si ustedes conozcan la película de Toy Story, no sé si la ubiquen, pero esta película de Toy Story, ¿no? Mi hijo tiene 8 años, le encanta esta película y de Navidad le compramos estos marcianitos que aparecen en la película, estos pequeños marcianitos. Y hay una escena en una de estas películas donde están en peligro estos marcianitos y son rescatados por el señor Cara de Papa, ¿no? En la historia. Y a partir de ahí se le pegan al señor Cara de Papa y lo que le dicen todo el tiempo es: estamos agradecidos, nos rescataste. Y están dentro de la película, hacen eso, viven esta devoción a este señor Cara de Papa porque los salvó, los rescató. Ahora solo es una ilustración, pero
Pero este es el punto. Tú y yo somos mucho más que una simple película, ¿verdad? Una historia de estos muñequitos. Tú y yo que conocemos al Señor fuimos rescatados de una vida de oscuridad, de pecado, de rebelión. Fuimos rescatados. Y deberíamos poder decir lo mismo. Estamos agradecidos, nos ha salvado. Y vivir una vida diariamente de amor y obediencia y devoción a aquel que tenía derecho a condenarnos y que Él recibió la condenación por nosotros. Así que como dijo un comentarista citado por Gary Burch, es un comentarista de Juan, Jesús no trató a la ligera el pecado, pero ofreció una oportunidad a los pecadores de empezar una nueva vida. ¿Lo escuchaste? Ofreció una oportunidad a los pecadores de empezar una nueva vida. Qué bello mensaje de gracia y perdón encontramos en esta historia. Así que ser perdonado no significa que el pecado no importa. Al contrario, el perdón significa que el pecado sí importa y que el precio fue alto para perdonar nuestros pecados. ¿Te acuerdas de qué trata todo Juan? El testimonio de que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué vino a ser el Hijo de Dios? No vino a condenarnos, dice Juan capítulo 3. No vino a condenarnos, sino vino para que por medio de Él podamos ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Él no vino al mundo a condenarnos. Él vino a tomar nuestro lugar, a rescatarnos y salvarnos. Pero en esta historia no solo está el pecado del adulterio, ¿lo notaste? Está el pecado de la hipocresía religiosa. Y quizás pensaríamos que, es decir, bueno, todo pecado es igual de terrible y peligroso y ofensivo. Pero hay algo sutilmente peligroso de la hipocresía religiosa. El pecado sexual es algo muy vistoso y evidentemente es condenable, pero la hipocresía religiosa corre este peligro, que escondemos este deterioro interior, esta corrupción interior, detrás de una máscara de superioridad moral. Entonces estos líderes estaban usando la ley para su propia agenda, para su propio beneficio. Usaban la ley para demostrar su aprobación religiosa, en lugar de entender el propósito de la ley, que es mostrarnos nuestra necesidad y arrojar luz a nuestra condición. ¿A quién apunta en verdad la ley? ¿Qué dijo Jesús? ¿Te acuerdas? Las escrituras son las que dan testimonio de mí. La ley apuntaba a la necesidad de un Salvador, a la necesidad de Jesús. Y aquí está la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Y estos fariseos creen que ven, pero en realidad están ciegos. De hecho, más adelante en Juan capítulo 9 habrá una historia justo de un ciego de nacimiento que va a recibir la vista, y aquellos que dicen que ven muy bien, pero en realidad están, decimos acá en México, más ciegos que un topo. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Estás de acuerdo? Y no están viendo aquel que es la luz, aquel a quien apunta las escrituras, está ahí, arrojando luz, mostrando lo oscuro y perverso de nuestro corazón y nuestra necesidad de su gracia y de su amor y su perdón. Jesús dijo que Él es la luz y el que le sigue no andará en tinieblas. Él vino para revelarnos a Dios. Él vino para rescatarnos. La luz vino al mundo. Él es la luz. Y él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. Pero Jesús dijo también en el capítulo 3, pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, para terminar el día de hoy, creo que por un lado podríamos reflejarnos en los fariseos y escribas, y podríamos estar justificándonos, podríamos estar encubriendo pecado, podríamos estar encubriendo nuestra condición detrás de esta máscara de ya sea conocimiento teológico
¿no? O de prácticas religiosas, de estar escondiendo la necesidad que tenemos de su gracia, de su perdón. Podríamos incluso estar escondiendo pecado detrás de esto. Tristemente hay casos así de personas que golpean a su esposa o tratan mal a sus hijos o roban en su trabajo, pero como saben mucho de la Biblia, o dicen saber mucho de la Biblia, o son muy devotos muy disciplinados en sus prácticas religiosas, no pueden ver su pecado, no pueden ver su condición. O quizás no ese tipo de pecados, pero algunos podrían estar viviendo en inmoralidad sexual y encubrirlo. O algunos podrían simplemente estar viviendo en orgullo y en soberbia, y estar ciegos a su pecado. O podríamos ver el ejemplo de esta mujer, que halló gracia, halló perdón, halló la misericordia del Señor. Y el Señor no la condenó, porque Él iba a llevar su condenación a la cruz, porque Él iba a tomar su lugar. Entonces, creo que hay dos maneras de vivir, déjame ponerlo así: vivir autojustificándonos, vivir en nuestra propia justicia, o vivir agradecidos, vivir una vida de amor y obediencia todos los días, por gratitud, por haber sido salvados y rescatados de la muerte y la condenación. Entonces yo quiero invitarte a meditar esta noche. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida de gratitud, de amor, aquel que nos rescató, nos salvó? ¿O estamos viviendo una vida de orgullo religioso? Considerémoslo esta noche, demos gracias al Señor y ¿por qué no cerramos con un momento de oración? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias porque a través de esta historia, como una lupa, Señor, una radiografía, Señor, quieres que examinemos nuestro corazón, Señor, y líbranos, Señor, si hay algo de hipocresía religiosa, o incluso si estamos escondiendo algún pecado, cubriendo algún pecado. Quizás otros nos lo han señalado y no hemos respondido, Señor, porque nuestra piedad propia, Señor, o justicia propia nos impide ver nuestra verdadera condición. Más bien ayúdanos a seguir el ejemplo de esta mujer, Señor, de vivir una vida de gratitud, de obediencia, de amor, de devoción, de respuesta, Señor. Esta invitación que le hace nuestro Salvador a esta mujer, Señor, tú nos la haces a nosotros el día de hoy. Vete y no peques más. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de verdadero amor a ti, de gratitud, Señor. De gratitud todos los días. Ayúdanos a, por un lado, recordar nuestra necesidad de ti todos los días, pero por otro lado, experimentar esta libertad, esta gratitud, esta alegría de saber que somos perdonados. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Amén. Muchas gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes.